Hola, en la cápsula número 12 vamos a hablar del tema superficies y nanopartículas. Primero tenemos que hablar de que en un cuerpo sólido vamos a destacar dos regiones. Una que se llama, bueno, es la exterior, se va a llamar superficie. Y los átomos que están en la parte interna, vamos a decir que es el bulk o bulto. ¿Qué nos va a llamar la atención? En la superficie o la interfaz se acumulan excesos de tensiones. El sistema va a buscar disminuir ese exceso. Y el bulto, como ya dijimos, van a ser los átomos del interior. Entonces, todas las partículas que estén acá en una interfaz que se hace entre el material y el vacío, o entre un sólido y un líquido, un sólido y un gas, van a ser los átomos superficiales. Y todos los átomos internos a él van a ser átomos de bulto. Entonces eso nos va a importar mucho, muchos fenómenos se dan en esta región y bueno, lo vamos a complementar con el concepto de nanopartículas. Igual que en los composite, bueno, delimitamos una interfase y unas fases definidas. Entonces acá estamos hablando más que todo de la superficie de los cerámicos. Ese exceso de energía que se da en la superficie tenemos dos formas de bajarlo, de bajar esa energía. Una que se llama, que le vamos a decir externas, formas externas o inducidas. Eso lo vamos a hacer mediante impurezas externas o dopantes o usando tensoactivos y humectantes. Y hay otra forma de bajar la energía que es, la vamos a llamar propias del sistema, donde el sistema va a tener impurezas internas, que vamos a ver ahorita que cuando procesamos un cerámico es muy difícil que no tengamos impurezas, que lo podamos considerar limpio. Y por otra parte, la otra forma de bajar la energía propia del sistema va a ser orientando de forma paralela ciertos planos que tienen baja energía. Acá un caso interesante es cuando se está haciendo procesamiento de alumina con níquel. Muchas veces se le agrega intencionalmente titanio, porque el titanio tiene afinidad con el oxígeno y ayuda a reducir el estrés superficial que tiene el material. Entonces eso se puede dar. Naturalmente el sistema lo va a hacer, va a tratar de bajar su energía, o lo podemos hacer con impurezas o dopantes, como en este caso estamos diciendo, que agregamos el titanio. Para ese caso, otro caso, acá tenemos diferentes acabados superficiales del óxido de zinc, donde esta es una vista. Si el material estuviera eh, limpio, por decirlo así, sin impurezas, acá solo habría átomos de oxígeno y átomos de zinc. Pero en los cerámicos es muy fácil que la superficie se nos contamine, se nos llene de impurezas. Entonces este modelo es muy difícil de alcanzar. Un cerámico que en proceso se pueda considerar limpio. Vamos a ver que es muy fácil que haya elementos, impurezas, como acá, que fácilmente llegó iones del hidróxido al, al material, sustituyendo, sustituyendo los átomos, las posiciones donde el material solo tenía eh, átomos de oxígeno. Como vemos acá, ya el material ya está impuro con hidróxidos y eso le va a afectar en que el material, si adquiere un polvo fino, pueda llegar a endurecerse y a formar aglomeraciones por la humedad, o tener vacancias, como acá que hubo una pérdida de un, de un intersticio de un átomo de zinc, o vacancias también, bueno, una mezcla de varias cosas, como acá igual tenemos átomos de hidróxido, tenemos vacancias y tenemos enlaces con átomos externos. Entonces la superficie de nuestro cerámico va a ser muy atacada fácilmente en la parte superficial. Por eso nos interesa esta parte. La superficie vamos a decir que depende de muchos factores,
como en todos los materiales lo vemos, depende del material, de la estructura, si esta es cristalina, su cristalografía y su plano. Vamos a ver que la formación y el movimiento de superficie ocurren solo si es energéticamente favorable. Acá vamos a hablar brevemente de algo que se llama gráficas de Guelph. El material, bueno, para analizar las superficies vamos a ver que lo que se acostumbra es analizarlo como una esfera, como un modelo esférico. Entonces, bueno, aquí vamos a tener una herramienta que son gráficas de Guelph, que son proyecciones estereométricas. Si no se incrementa la energía o si se minimiza el incremento. Solo si es energéticamente favorable se va a dar formación y movimiento de superficie. Otro fenómeno es la distribución de la carga. La carga de los elementos influye en el valor de energía superficial. Entonces acá tenemos diferentes materiales, diferentes composiciones y configuraciones de las superficies. Recordemos que la superficie está, si viéndola como una esfera, está relacionada con varios conceptos de termodinámica, de física, de energía y de química. Ya vimos que la energía va a buscar que sea lo más estable, va a eliminar los excesos. Además, recordemos que en una esfera hay una presión interna hacia el exterior y una presión interna hacia los centros. Y muchos conceptos de estos van a afectarle bueno, además de todos los conceptos cerámicos que están formados por iones muchas veces y por átomos enlazados de forma covalente. Y como tal, los fenómenos físicos que afectan los sólidos. Tenemos un concepto de energía superficial gamma, donde esto es importante, lo usamos para comprender la superficie, de donde decimos que es la energía requerida por unidad de área para incrementar el tamaño de la superficie. Cuando hablábamos de líquidos, o cuando hemos hablado de líquidos, es fácil. La tensión superficial y la energía superficial son conceptos similares. Pero, en cambio, en un sólido, que en este caso nos va a interesar el cerámico, el concepto de energía superficial va a implicar, por un lado, el movimiento de los átomos es más restringido que en un líquido, claramente el sólido los va a tener más restringidos. Por otro, que la energía superficial es la requerida para formar superficie, que aquí es una diferencia. Al decir energía superficial es esa energía para ir formando superficie, y cuando nos referimos a tensión superficial sería más bien un esfuerzo que sería el requerido para deformar la superficie. Entonces, como dijimos, cuando hablamos de líquidos, energía superficial y tensión superficial son similares, pero en sólido, la energía es lo requerido para formar superficie y la tensión más bien un esfuerzo para deformarla. Entonces son conceptos inversos, y acá tenemos algunos valores. Por ejemplo, la alúmina, que es uno de los cerámicos más importantes, tenemos que a temperatura de 2080 va a tener una energía de milijoule sobre metro cuadrado de 700. Bueno, la alúmina en líquido, y la alúmina en sólido va a tener 905. El cloruro de sodio en su formación 100 va a tener 300, y el óxido de magnesio, por ejemplo, va a tener 1000. Entonces, algunos cerámicos de los que hemos visto. Por otro lado, bueno, después de algunas ecuaciones diferenciales y en los conceptos de energía, tanto energía interna E como de energía libre de Gibbs, vamos a llegar a un concepto, bueno, a algunas ecuaciones para obtener este cálculo de energía superficial. Entonces,
Estas consideraciones de volúmenes, temperaturas, áreas, nos van a permitir aproximar la energía superficial. Recordemos que en un sólido la energía va a depender de la estructura cristalina y la orientación. Se puede estimar entonces la energía superficial para un átomo. La energía de enlace, es decir, primero vamos a considerar la energía de enlace, es decir, la energía necesaria para romper estos enlaces. Es el resultado de los enlaces a sus átomos vecinos. Recordemos que necesitamos ir rompiendo enlaces para formar la superficie y dependemos del, como lo hemos visto en otras cápsulas, el número de coordinación, que es la cantidad de átomos vecinos. En los cerámicos recordemos que no tenemos tantos átomos vecinos por el tamaño de las cargas de los iones, y los átomos hacen que estos se mantengan a mayor distancia que lo que serían, por ejemplo, los metales. Recordando ese concepto de número de coordinación, entonces acá podemos tener una ecuación formada por la entalpía, que es el delta Hs, donde va a ser la requerida para romper los enlaces. El Z, que era el Cn, el número de coordinación, y el número químico de Avogadro, que ya siempre lo hemos trabajado, forman esta ecuación que nos permite ir obteniendo la energía superficial, pero a esto tenemos que agregarle y tener en cuenta el trabajo W requerido para formar una superficie. Este va a depender del número de enlaces en el plano de rompimiento de ruptura. Entonces tenemos un material, este tiene diferentes planos cristalográficos. Recordemos los otros conceptos iniciales de ingeniería de materiales y las cápsulas anteriores. Y el trabajo nos va a decir que va a ser X entre 2 por el concepto anterior del epsilon. Y así llegamos a tener que la energía superficial va a ser gamma igual a X delta Hs, que era la entalpía, entre Z, por el número de Avogadro, y esto va a ser por un factor n sobre A, que n sobre A va a ser el número de átomos por unidad de área superficial. Con esto, un ejemplo que tenemos, aportado por el libro, el cálculo de energía superficial nos va a permitir estimar el valor de gamma para, por ejemplo, la cara 100 del cloruro de sodio, tomando el X recordemos que era el número de enlaces para el rompimiento de ruptura, lo vamos a tomar igual a 1, la entalpía del cloruro de sodio, que es 235.000 joules sobre mol, el Z, que para el cloruro de sodio, número de coordinación, número de vecinos, va a ser de 6 por todos los que tienen en los tres planos, 6 átomos vecinos de este átomo, por ejemplo, central, tiene 2 en el plano Y, 2 en el X y 2 en el Z. El número de Avogadro, que siempre ha sido 6.023 por 10 a la 23 mol a la menos 1, y el Na, que para en este caso, por el plano que estamos haciendo, el número de átomos sobre unidad de área superficial va a ser 1.26 por 10 a la 19 metros a la menos 2. Y con eso ya podemos calcular y nos da el valor de la energía superficial. ¿En qué nos afecta la disposición, la energía superficial en los cerámicos? La ecuación que vimos anteriormente es aproximada y para los cerámicos es menos precisa que para los metales. ¿Por qué? Recordemos todas las consideraciones que hemos hecho con los cerámicos, lo que les decía hace poco, que los iones tienen diferente tamaño, sino los átomos también están dispuestos de cierta manera, tienen diferentes enlaces. Los cerámicos, si esta ecuación fuera para un metal sería más precisa, pero para un cerámico no es tan precisa porque en la ecuación no se consideran los átomos que están
en un segundo grado de vecindad, ni se diferencia si los esfuerzos remanentes son de enlace o de la zona del bulto. Y por otro lado, si estamos hablando de iones, no se considera la carga. Entonces, esta ecuación pues la utilizamos para energía superficial, pero para cerámicos nos puede afectar la variación de precisión. Como les decía, la proyección de Guelph, ya habíamos visto las estructuras cristalinas, entonces se puede hacer una proyección cristalográfica con el modelo de una esfera, acomodando los valores de la misma estructura cristalina en esta disposición. Esta construcción de Guelph fue desarrollada para permitir determinar la forma equilibrada de los cristales cuando la energía de superficie dependa de la cristalografía. La gráfica de Guelph es la gráfica convencional para superficies. Y esto es importante que el análisis de superficies, al ser esferas y al ser con bases de datos, sea reservado para el modelado por computadora. En las superficies suceden muchas cosas, de muchos materiales lo sabemos. La de la superficie depende o está relacionada con la falla de un cerámico, tiende a ser primero en la superficie donde sea la falla. También depende de la superficie y la reacción de los catalizadores. Y el sinterizado, que es un concepto que vamos a ver en otra cápsula, que es la parte final del procesamiento de cerámicos de alta temperatura, lo que consiste es un proceso de unir dos superficies juntas. Así que procesos muy importantes suceden en la superficie. La relación de área superficial-volumen. Ya estamos hablando de, bueno, ¿qué pasa si en el material logramos trabajar con nanopartículas? Un concepto que ha venido siendo cada vez más común. El material de polvos cerámicos gruesos, del mineral, de grandes partículas, lo llevamos a partículas de tamaño nanométrico, como está acá en esta vista. ¿Qué vamos a ganar con esto? El principal enfoque, que vamos a trabajar sobre la relación de área superficial con respecto al volumen. Vamos a ganar área superficial manteniendo el mismo volumen de material. En esto, el fraccionamiento de las partículas aumenta esta relación. Recordemos que si para polvos la relación de área superficial-volumen ya era grande, para nanopartículas esta relación ya pasa a ser enorme. ¿Qué nos va a suceder? En cerámicos muchas veces esto define la reactividad o la inercia. ¿Qué queremos decir? Que un material cerámico que era inerte con sus partículas grandes de polvo, cuando ya las partículas son nanopartículas, se puede volver reactivo, pasar de inerte a reactivos solamente por disminución en el tamaño partícula. Sin embargo, nanopartículas como estábamos diciendo, de algunos de ellos son inertes, pueden ser muy reactivos en parte debido a esta relación mejorada de área superficial-volumen. Sí, lo que decíamos es un cerámico podemos hablarlo en términos de reactividad o inercia, pero muchas veces con solo pasarlo a nanopartículas ya un material que era inerte, el mismo material puede llegar a ser reactivo. También tenemos la parte de estructura superficial. La estructura superficial del cerámico va a tener varias características, donde tenemos las facetas, que son estos bloques grandes. Tenemos los escalones, o step, que son ciertas configuraciones pequeñas entre las facetas. El material sería muy ordenado si fuera de solamente facetas, pero a veces se generan escalones entre ellas.
y el Quinks, que era de arrugamiento. Entonces, si cuando se analiza una superficie por su estructura, se puede presentar estos casos. Acá, por ejemplo, se han generado una dislocación que presenta unos escalones que el material no debería tener. Esta era una espinela que, al ver su estructura, no solamente presenta facetas, sino que se han formado escalones por una dislocación en el material. Entonces eso es a nivel de estructura superficial. Y algunos de los otros situaciones que se presentan y conceptos, bueno, tenemos el arrugamiento, estructuras curvas, tenemos la presión que se da en la superficie, que también puede generar rendijas. Ya sabemos que es un área de mucho exceso de energía. Y también, bueno, fenómenos relacionados, por ejemplo, con el tamaño de grano. El tamaño de grano y la porosidad del material, que van a ir los granos dislocándose y creciendo. Vamos a tener una cápsula para hablar un poco sobre eso. Pero en la superficie, entonces los granos van a ir movilizándose y compactándose, ya sea reduciendo los poros o entre ellos separándose y formándose. Esto se da en la superficie y también, ya finalmente, tenemos que la tensión superficial nos define muchos factores. Se pone un ejemplo de un portaobjetos de laboratorio, cuadrito pequeño donde si colocamos una gota de mercurio, la gota va a mantenerse esférica completamente por alta tensión superficial, y una gota de agua sí se, se disminuiría su tamaño. Entonces, estos son otros fenómenos que suceden en la superficie, junto a muchos otros. Esta es la parte de superficies y nanopartículas. Muchas gracias.